Muy buenos días, estudiantes de sociología. ¿Cómo están? Vamos a empezar con la clase. Quiero escuchar las voces de algunos. Ya me saludaron, pero una vez más, por favor. Tal vez una vez más. A ver. Buenos días, Liz. Hola. Buenos días, Buen Licen. día, Alice. Ahora sí, mejor, mejor. Voy a apagar el video porque a veces esto lo ralentiza un poco la presentación. Hoy día continuamos con Emilio Durkheim. El objetivo de esta clase es ya introducirnos en uno de sus trabajos, muy bueno, que es conocido como la tesis de Durkheim, que nos va a hablar de la división social del trabajo. ¿Se acuerdan con ustedes que estábamos viendo que para Durkheim lo vital en su teoría es el estudio de los hechos sociales? Es como que el estudio que le va a dar la cientificidad a la sociología, el método sociológico, y vamos a ver que de alguna manera todo eso lo va a centrar en estudios como la religión, el trabajo social y el suicidio. Hoy día solo vamos a hablar de la división social del trabajo, cómo veía Durkheim toda esta relación con muy interesante esta relación con lo que eran las transformaciones que se daban en su época y como que les voy a presentar un autor de la sociología que más ha aportado en el campo de lo científico también. Entonces, para eso vamos a usar varios recursos hoy día, para que no se me duerman. Vamos a ver todo lo que corresponde aquí en pocos minutitos, lo que nos decía Durkheim, qué es lo que buscaba estudiar, cómo nos va a introducir a esta cuestión de sus intereses centrales que están vinculados con ver las transformaciones de la sociedad. Entonces, aquí voy a compartirles algo en un minutito. A ver, voy a compartir la pantalla. Me dicen si pueden ver, ¿ya? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy ¿Pueden escuchar y ver? Esto es unos minutos para hacer una Sí, introducción. Lice. Ya, perfecto. Entonces, arrancamos. vamos a hablar sobre la sociología de Emil Durkheim. Bueno, para comenzar, decir que David Emil Durkheim nació el 15 de abril de 1858 en Épinal, Lorena, Francia, en el seno de una familia de origen judío. Fue un sociólogo y pedagogo y antropólogo francés y uno de los pioneros en el desarrollo de la moderna sociología. También debemos decir que se graduó en la carrera de filosofía en la Escuela Normal Superior de París en 1882, en la que se formó bajo la influencia del positivismo y el evolucionismo, año en el cual comenzó su preocupación por las cuestiones sociales. Pero hablemos un poco más sobre este señor, porque hay mucho, pero mucho más por recorrer. Bueno, debemos decir que 2 años después decidió realizar un viaje a Alemania con la finalidad de estudiar ciencias sociales. Fue Auguste Comte quien lo marcó más profundamente, transformándolo en su heredero y continuador. También decir que en 1893 publicó su tesis doctoral La división del trabajo social y 2 años después Las reglas del método sociológico. Ya para 1896 sus cursos sobre sociología se convirtieron en la primera cátedra de esta disciplina y decir que el año siguiente publicó El suicidio. Sigamos hablando un poco más sobre Emil Durkheim, particularmente hablar sobre su teoría sociológica.
Bueno, decir que Durkheim concibió la existencia de fenómenos específicamente sociales, es decir, los hechos sociales, que constituyen unidades de estudio que no pueden ser abordadas con técnicas que no sean las específicamente sociológicas. También debemos decir que este señor definió los hechos sociales en las reglas del método sociológico como modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen a él. También nos iba a decir respecto a los hechos sociales, es que si existían antes, es que existen fuera de nosotros y menciona como ejemplo la lengua natal, la escritura y el sistema monetario. Y por último nos iba a decir que amar la sociedad es amar algo más allá de nosotros mismos y algo en nosotros mismos. Continuemos hablando sobre la teoría de la división del trabajo de Emile Durkheim. Decir que en diversas obras como La división del trabajo social y Educación y Sociología, Durkheim sostuvo que la sociedad moderna mantiene la cohesión o la unión debido a la solidaridad. Durkheim consideró que hay dos tipos que veremos a continuación. Bueno, por un lado tenemos la solidaridad mecánica, que es aquella que se presenta en comunidades rurales, la familia y grupos de mejores amigos, donde la relación y la comunicación son cara a cara. Y por el otro lado tenemos a la solidaridad orgánica. Es aquella que se da en las sociedades industriales como consecuencia de la división del trabajo en las empresas, lo cual hace que las personas, según Durkheim, sean cada vez más diferentes entre sí. Continuemos hablando un poco más sobre Emile Durkheim, particularmente hablar sobre el método de las ciencias sociales. Bueno, decir que estudiar los hechos sociales como cosas, pues plantea que puedan ser observados y contrastados por medio del método científico, estableciendo 4 pasos básicos que son los que veremos a continuación. Bueno, el primero es la apariencia, es decir, qué preconcepciones o juicios a priori se realizan principalmente en el análisis bibliográfico. El segundo es la profundidad, es decir, que se averigua por la naturaleza y esencia de la organización social. El tercero de ellos es la naturaleza del hecho, es decir, que se indaga si el hecho es normal, es decir, lo que debe ser, o patológico, es decir, lo que debe ser pero no es. Y el cuarto es el análisis. Una vez recogidos los datos, se proceden a realizar una investigación detallada y una interpretación de esa recolección. Continuemos hablando sobre el concepto de estructura de Emile Durkheim. Bueno, para comenzar tenemos que decir que este señor, Durkheim, la sociedad está estructurada alrededor de un conjunto de pilares que se manifiestan a través de expresiones. También debemos decir que este señor nos iba a decir lo siguiente, que en las formas elementales de la vida religiosa describe a las creencias religiosas expresadas en ritos, simbologías, emblemas o ideas abstractas como representaciones elaboradas por la sociedad para afirmar su sentido según este señor. También decir que según Durkheim, el Estado se define por las funciones que cumplen y que deben ser limitadas, ya que no tiene que manejar los lazos sociales ni la conciencia colectiva. Y para finalizar, este señor nos iba a decir respecto al Estado que es un tipo de conciencia colectiva, pero no la concentra toda. Es decir, que es un órgano de pensamiento social y su función específica es elaborar ciertas representaciones sociales para dirigir la conducta colectiva. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima! Bueno, a ver, esto aquí lo vamos a poner. Como ustedes pueden escuchar y ver, Durkheim es muy interesante en cuanto va a ser francés, igual que Comte, y lo que nos va a dar es a la sociología ya desde un punto de vista científico sólido. ¿Por qué? Porque él va a ser uno de los creadores de la disciplina. Si bien Comte es el padre de la sociología, Durkheim va a ser uno de los grandes creadores
de todo lo que va a entenderse como ese aparato fuerte en lo social de la sociología. Además que, como habrán escuchado, lo que me parece así súper cañón que logra realizar es generar un paradigma conocido como el estructuralismo, donde vamos a tener todo lo que sería la sociología ya como ciencia. Y para eso, no, bueno, el video les he pasado para que lo vean, para que de alguna manera, desde una introducción al tema. Hoy día, nuestro tema en realidad es la división del trabajo social. Voy a compartir con ustedes esta diapositiva. ¿Pueden ver las diapositivas? ¿Sí? Sí, Lice. Ya, ahora sí, con calma vamos a ver esto. ¿Qué les ha parecido el video? ¿Algo que les haya llamado la atención o lo que hemos visto en la otra clase sobre la religión? Bueno, ahora igual yo les voy a preguntar, ¿ya? O sea, pero es como que estén atentos. Cuando escribe la división social del trabajo, Durkheim va a tener una visión muy importante porque básicamente el trabajo no había sido un tema abordado por otros sociólogos. El trabajo era como una actividad productiva y listo. Pero ya se están dando grandes transformaciones en Europa después de la Revolución Francesa. Y por eso Durkheim se dice que es innovador porque se va a preocupar por hacer estos estudios sobre el trabajo, porque le va a parecer que es vital para entender las transformaciones del mundo moderno. Muchos marxistas estaban estudiando ya en esa época las clases sociales, pero Durkheim va a preferir ingresar a hacer un estudio sobre el trabajo, porque va a decir que eso puede darnos como que algo vital para entender esta división social y cómo cambian los valores en Europa. De esa manera se dedica a estudiar el trabajo y la división social porque nos mostraba también cómo se podía pasar al estudio de las sociedades comunitarias que se transformaban en las sociedades modernas. Entonces, esa era como que la inquietud de Durkheim, hacer de la sociología una ciencia. Entonces, básicamente, Durkheim va a tener toda su teoría centrada en la búsqueda de entender estas transformaciones que hicieron que Francia sea una república caótica después de la Revolución Francesa. Una república demasiado plural y donde ya muchos grupos sociales estaban pidiendo ciertas reformas que hacían que salgan a las calles constantemente. Y por eso Durkheim va a decir, el sociólogo debe estudiar desde un punto de vista estructuralista qué es lo que pasa con la idea de la anomia, que es una sociedad sin normas. Cuando hablamos de la anomia, es un gran concepto de Durkheim. Les voy a preguntar en el examen, ¿qué es la anomia? La respuesta sería, es la sociedad en crisis, sin normas. Y uno de los valores que se había perdido en esta sociedad que entra en crisis justamente era el valor de la solidaridad. Y eso es fruto del análisis de Durkheim, pero Durkheim también se va a preguntar específicamente si se perdió la solidaridad entre las personas que vivían en una aldea o más bien se pasa a otros tipos de solidaridad. Entonces, para Durkheim, el trabajo siempre va a estar vinculado con una práctica que es más relacionada con lo productivo en las sociedades modernas. Para Durkheim, el trabajo
tenía en las sociedades comunitarias medievales un valor moral. ¿Por qué? Porque estaba la creación de artes y oficios. Había oficios muy interesantes, como por ejemplo los sastres, los carpinteros, los marroquineros, y estos oficios eran heredados por los hijos, había los aprendices. En Bolivia también había escuelas de artes y oficios. En Sucre había mucha gente que aprendía todo lo que es la pintura, todo lo que tenía que ver con estos oficios más artísticos. Por ejemplo, hay un autor que es Melchor Pérez de Holguín, que era increíble en cuanto a su arte, pero no había accedido a la escuela, era básicamente alguien analfabeta. Entonces, todo lo que era la comunidad medieval estaba como que segmentada por los artesanos. Ustedes saben, la tercera clase social era el pueblo, que eran el 97%. Pero Adam Smith, por ejemplo, que ya es un economista de la época ya de la modernidad y del siglo, de todo lo que era la transformación al mundo contemporáneo, va a decir, el empleo es algo más utilitarista. Yo trabajo para que me paguen un sueldo y con eso tenga condiciones de vida. Durkheim decía, esos son como que los puntos que me van a llevar a entender qué es lo que sucede con las sociedades modernas, cómo se transforma el valor de la solidaridad de las sociedades que son más basadas en comunidad hacia las sociedades modernas. Y aquí surge su pregunta central. ¿Cómo es que el individuo, al tornarse más autónomo, depende más de la sociedad? Y su segunda pregunta sería, ¿cómo es que puede a la vez ser más individuo y más solidario con sus semejantes? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, nosotros en esta época no somos autónomos, dependemos de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, es como ahorita. Si no estuviéramos en las clases virtuales, si no tendríamos estas plataformas, no se podría lograr hacer varias cosas, ¿no? O sea, cada vez estamos más aferrados también a las nuevas tecnologías, como al celular, como a las plataformas. Por eso no somos autónomos. Siempre va a haber algo que nos encadena y en este caso es la tecnología. Vamos viendo entonces que la otra pregunta va a señalar cómo si cada vez nos volvemos más individualistas, podemos ser solidarios en una sociedad moderna. Durkheim va a decir que el individualismo es un fenómeno social. ¿Por qué? Porque esto se ha originado y se ha dado de manera paulatina. Y básicamente el hombre es responsable por lo que ya sería estar dentro de una institución y de ahí surge la división del trabajo. Como al hombre se lo institucionaliza ya desde muy temprano, desde que casi es un recién nacido, ahora ya está en una institución. Antes había más tiempo de aprender en la comunidad de los abuelos, de la familia ampliada, pero ahora se da un acelerado proceso de institucionalización y ese acelerado proceso de institucionalización va a generar que los hombres sean cada más individualistas. ¿Por qué? Porque ya cuando están desde niños en el parvulario, después están en la escuela, luego llegan a la universidad, otros se institucionalizan en otro tipo de espacios, va a buscar más metas personales que colectivas. Y eso le inquieta para ver la división social del trabajo. Y también está esta otra pregunta, esta pesquisa que hace Durkheim, porque va a decir
que pareciera que el proceso de la civilización se encuentra fuera de la esfera moral. ¿Por qué? Porque va a decir que la esfera de la conducta imperativa desde un ángulo ético va a tener como que un proceso de sanciones si no es la adecuada. Por eso, por ejemplo, cuando alguien está sin trabajo, desempleado, directamente dicen, esta persona es una persona no productiva. Otros dirían, esta persona es un poco floja. Eso es como estigmatizar y pensar que todos debemos estar solamente en un trabajo tradicional. Entonces, estas actividades a las que el hombre va a ir ingresando están más marcadas por lo que sería el ingreso a la fábrica. No hay ningún imperativo que diga tienes que trabajar en una fábrica en el siglo XIX, pero hay un principio de exterioridad que va a hacer que el hombre trabaje. ¿Para qué? Para que se le pague con un salario. Entonces, esas actividades no eran socialmente obligatorias, pero básicamente, ya como ven en este dibujito de este hombre que dice, tengo que trabajar para satisfacer las necesidades primarias de mi familia. Entonces, ya va a surgir no solo esta búsqueda de integrarse en las grandes fábricas textileras del siglo XIX, sino también va a surgir todo lo que es la competencia. Cada vez el sujeto va a buscar competir, mejorar así de manera a veces ambiciosa y egoísta. Acá vamos a tener ya un hombre que va a buscar la utilidad económica y eso va a hacer que cada vez se dé la división social del trabajo para establecer un determinado orden no solo económico, sino social y moral. Y para entender este orden social y moral de cómo se iban dando las sociedades, aquí se va a generar todo lo que son estos estudios de la solidaridad entre los miembros de un determinado grupo social. ¿Y qué va a buscar la división social del trabajo? Cuando les hablo de la división social del trabajo, les estoy hablando de cómo se organizaban ciertos roles y funciones en la sociedad. Ya puede ser la comunidad antigua, pero también la sociedad contemporánea. Y va a decir que eso promovía cierta cohesión o unidad social y también una integración social. Entonces, por eso es que la gente ya va a asimilar el trabajo como algo económico, pero también que genera cierta integración social. Luego, ver acá vamos a parar un ratito en esta parte. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Me están escuchando? Sí, Lice. Gracias, Santiago, por responder. Entonces, vamos a ir a la pizarra para entrar, porque si no es como que hablar y no lograr algunos aspectos. A ver, voy a buscar la pizarra. ¿Qué es lo que va a ver Durkheim? Aquí lo voy a aclarar contundentemente. Está cargando. Hasta que cargue, a ver, cuéntenme cómo consideran que ha bajado en algo esto de la contaminación en base a los incendios. ¿Cómo están por sus casas? Listen, yo considero que no, No, ¿verdad? porque, porque ayer fuimos a Pocuata, que es el Ya, Valle Guata. Alto, Sí, y conozco. se, y se veía
muy así nublado lo que es la ciudad. Qué pena, qué pena. Y yo creo que esto no va a mejorar así de la noche a la mañana, ¿no? Qué pena. Y el sol estaba rojo. Sí, sí, estaba rojo. Eso tiene que ver también un poco con lo que ahora vamos a ir viendo. Ahí está, quería borrar esto. Entonces, a ver, cada vez Zoom pone más cosas. Ya, vamos a ver. ¿Cuál es el punto central? Cuando estamos viendo, ya, acá vamos a añadir esto. Estamos viendo que todo lo que era el hecho social, disculpen que sea así redundante con el hecho social, pero es lo básico en esta teoría. Decíamos que el hecho social podía ser material e inmaterial. En lo material tendríamos justamente todo lo que es el estudio del trabajo como una noción que genera el estudio de lo productivo. Lo inmaterial, algo lo veíamos con los estudios que Durkheim trabaja con la religión, porque es algo que va a decir Durkheim, lo social hace a lo religioso. Mientras que el trabajo, el estudio de lo productivo, va a ser algo muy inquietante porque nos ayuda a ver las transformaciones. Las transformaciones sociales. Pero para estudiar esto, Durkheim va a decidir estudiarlo por medio de una relación por los valores que se heredan en el trabajo y tenemos el valor de la solidaridad, que es lo central en su teoría para hablar sobre el trabajo. Y cuando nos hable del trabajo y la solidaridad, como les decía, es lo bien vital esta idea, va a decir también que esta solidaridad va a ir cambia en determinadas sociedades. Vamos a ver por qué. Ahorita les digo esto. A ver, esto share. Vamos a ver que esta solidaridad va a cambiar por lo siguiente. ¿Pueden ver la diapositiva? ¿Sí? Está cargando. Ahora sí. Sí, Ya, Licen. ya. Perfecto. Va a decir que primero pensaba hecho social material, todo lo que se puede ver, tocar, presencial. Hecho social inmaterial, lo que no se puede ver, que es un fenómeno de la fe. Pero aquí va a descubrir ya algo interesante Emilio Durkheim. Va a decir que va a ser una teoría sobre la conciencia colectiva. Y va a decir que hay muchas creencias, sentimientos comunes que van a generar lo colectivo, una conciencia en común. Entonces, aquí vamos a ver algo que nos lleva a ver, por ejemplo, con con lo que está sucediendo. Generalmente, el mes de septiembre era como que un mes que todos esperábamos porque ya había más calorcito, flores, era como que un mes que ya era la primavera. Pero ahora con todo lo que se está dando de los chaqueos, que ya nosotras
y ustedes también, o sea, nosotras digo porque me acuerdo que cuando estaban pasando conmigo antropología, varios y varias de ustedes hacían sus papelógrafos sobre esta cuestión de los bosques, la quema, como una manera de prevención. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí, Licen. Hasta galletitas creo que hizo usted, Betsy. Me acuerdo. Tú, Paola, también, ¿no ve? En cupcakes. Cupcakes, sí. Sus cupcakes, sí son. Bueno, ¿por qué les digo eso? Ustedes ya como que pioneras que ya vieron que esto iba a cambiar y esto va a ser un cambio o una transformación también en la conciencia colectiva, porque ya nos estamos percatando de un hecho material, la quema, pero eso implica todo lo que está a su alrededor. Es decir, que la conciencia colectiva va a llegar a cierta concertación y no es que ya nos estemos inventando que va a haber contaminación, es un hecho y eso genera una conciencia colectiva sobre este hecho. Entonces, eso no va a cambiar, o sea, rápidamente, sino que es un trabajo más bien a largo plazo, incluso lo que es la cuestión ambiental, otros no lo veían como necesario en Cochabamba, pero por suerte ahora la conciencia colectiva en toda Bolivia y Latinoamérica, porque en Brasil igual han aparecido con un sol rojo, igual en Argentina, nos está llevando a ver las transformaciones del mundo moderno, porque esto tiene que ver también con lo agroindustrial, se está quemando, se está irrespetando la frontera agrícola. Y esa conciencia colectiva va a ser algo que el hombre va a generar por la interacción, pero también por los hechos que suceden y cómo se dan los cambios en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que sucede es que esta manera de entender la conciencia colectiva va más allá de las conciencias particulares. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, desde el feminismo, estas señoras, señoritas que están con sus pañoletas, desde mi punto de vista puedo decir, no me gusta cómo se dan los roles masculinos porque me afecta que me subordinen, que me traten como mujer y me subordinen, pero eso es mi criterio. En un momento dado, la gente se une y genera una conciencia colectiva sobre un tema, y aquí pueden ver cómo se crean símbolos, se crea la mano con puño, que ya van a decir, nosotras tenemos una conciencia colectiva de que el patriarcado, desde un enfoque más de injusticia social, no debe continuar. A eso se refería Durkheim. ¿Y qué sucede? Durkheim va a decir, yo voy a estudiar la conciencia colectiva desde la división del trabajo social, porque el trabajo social es como vital para entender varios aspectos de cómo ha cambiado su sociedad, que era Francia, y el mundo en realidad. Aquí va a decir que hay algo que se genera en la relación entre individuo y sociedad. La sociedad para Durkheim es aplastante. Es como que ahora les decía, yo no me estoy inventando que me está costando respirar ahorita por esto, es un hecho. Y poco a poco este hecho genera una conciencia global que va a decir, pues hagan algo, haremos algo, vamos en una marcha o demás. Entonces, él va a explicar, Durkheim va a explicar que cuando hablamos del trabajo social, en un momento dado el hombre entra a trabajar en las grandes ciudades, las grandes fábricas, y ahí va a tener una conciencia colectiva de que debe trabajar para sobrevivir en el mundo.
Y va a decir, no siempre fue así. Había otras sociedades donde la solidaridad era de tipo mecánica, y estas sociedades son las ancestrales y primitivas, porque ahí estos individuos de los clanes, por ejemplo, se identificaban más por pertenecer a un grupo tribal, se hacían una serie de señas en el cuerpo, algunos se hacían tatuajes, la ropa en común y demás, ¿no? Pero luego se pasa a las sociedades modernas donde es la solidaridad orgánica. Ya está basado por el industrialismo, porque ya el sujeto se vuelve más individualista y es como que se somete, pero también entra en conflicto porque tiene que abandonar mucho de la comunidad para entrar al mundo moderno de solidaridad orgánica. Y aquí, ¿qué va a descubrir este autor? Que la conciencia colectiva no era solo la suma de conciencias individuales al exterior del individuo, sino que van a ser creencias comunes que le van a dar un sentido a la sociedad. Entonces, para entender la división social del trabajo, ¿qué va a hacer Durkheim? Durkheim nos va a mostrar cómo ha cambiado. En este cuadro ahorita no se ve muy bien esta parte, pero acá sería la solidaridad, ahí está, mecánica, y aquí la solidaridad orgánica. Cuando hablamos de la división social del trabajo, vamos a decir que la solidaridad mecánica era más dada en comunidades primitivas ancestrales y la solidaridad orgánica estaba dada en sociedades ya más avanzadas e industriales. ¿Por qué se dice base morfológica? Porque ¿cuál es la base de las formas que se dan en la solidaridad mecánica? En acá estaba basada en similitudes, predominantemente en sociedades menos avanzadas. Había una escasa interdependencia. Los vínculos sociales eran como que básicamente vínculos sociales de la familia, de la tribu o del clan. Y aquí dice débiles porque no eran como que estos vínculos sociales que se van a dar en la solidaridad más de tipo orgánico, porque aquí ya son más a las personas, aquí eran todavía familias. En la solidaridad orgánica tenemos la división del trabajo, tenemos las sociedades industriales y cómo la población ya va a ir creciendo cada vez más. En la solidaridad mecánica, las sanciones eran más represivas o por medio del castigo, como la justicia comunitaria, ¿no? O sea, el linchamiento a veces es como que parte de la justicia comunitaria, pero ya en las otras sociedades, las que son más industriales u orgánicas, se va a dar todo lo que es la justicia más retributiva, porque ya están los derechos humanos y además se busca sancionar, pero también que el hombre pueda rehabilitarse. Por eso es interesante ver este tipo de normas, cómo han variado. Ustedes sabían que algunas mujeres todavía en algunas comunidades les cortan el cabello si son infieles y les tiran con piedras, como en relatos bíblicos. ¿Qué conocen ustedes de la justicia comunitaria, por ejemplo? ¿Conocen algo? Los linchamientos. Lamentablemente los linchamientos. ¿Algo más? Les hacen pasear en un burro. Claro, como castigo, ¿no es cierto? Vas a salir de esta comunidad en un burro, les dicen. Sí. Ahora ya no es así, ¿no? Es más como que en teoría la ley, se debe cumplir la ley y eso está también intenso. Bueno, porque no siempre se cumple la ley, pero ya está
Están los códigos, ya no es humano sacar a alguien en un burro o cortarle el pelo a una mujer y golpearla, ¿no? Eso ya es algo muy hasta aterrador. Pero bueno, en estas sociedades se daba ya los derechos humanos y pasar a ver qué sanciones dar a la persona. Mientras que en la solidaridad mecánica, los rasgos formales de la conciencia colectiva eran muy fuertes. Había alta intensidad y una autoridad colectiva absoluta. Acá era como que se creía mucho en leyendas, relatos orales que les daban cierta conciencia colectiva, que les reprimía cotidianamente, ¿no? Mientras que en la solidaridad orgánica ya no hay tantas creencias sobre lo cultural, entendido desde los mitos y los ritos. Acá más es una iniciativa individual, una reflexión solo más del sujeto. En torno a lo que es el contenido de la conciencia colectiva, en la solidaridad mecánica era más de tipo religioso, trascendental. Básicamente acá era como que la sociedad le va a dar cierto valor a aspectos que tienen que ver con creencias compartidas desde lo sobrenatural también. Mientras que en la sociedad industrial ya eran laicos, no estaban comprometidos con lo sagrado, podían ser agnósticos. Básicamente hay una búsqueda de los intereses del sujeto de manera más individual. Algo también muy interesante que no está en este cuadrito es que la solidaridad mecánica estaba en base a ciertos roles que tenían cada integrante de la comunidad, mientras que en la solidaridad de tipo ya más industrial, lo que se ve es la sociedad de servicios. O sea, aquí ya no es la abuela que va a cocinar api y pastel para todos los días, ¿no? Sino que acá ya es la sociedad de servicios, que yo ya no estoy tanto en la casa, que surge todo lo que sería también esta idea de que yo puedo ir a un mall y consumir rápidamente lo que me ofrece. Entonces, la sociedad de servicios es la que surge más en la época de la solidaridad orgánica. Y a la vez, en estas transformaciones que se van a dar, ya empiezan a surgir los grupos de profesionales. Y aquí se ve que hay una insuficiente integración del individuo con la sociedad comunitaria. Más bien surgen en las sociedades modernas otro tipo de asociaciones que agrupan a la gente. La profesión y la institución que agrupa a los hombres va de manera profesional, los va a integrar más por lo que hacen que por lo que son. Es lo que creo que alguna vez les comenté, ¿no? A veces uno presenta una persona y dice, esta persona es Carlos Torrico, es abogado. Entonces ya el estatus va a cambiar, porque ahora el estatus no va a ser porque sea un buen cazador, sino más porque tenga cierta acumulación de títulos profesionales. Cuando yo presento a alguien, puedo decir, esta es, digamos, Julieta de Holguín. No voy a, generalmente no se dice, esta señora es una buena mujer, gran tejedora, gran mamataya, ¿no? Sino que lo que adquiere más valor son los oficios, que ya son más profesiones en esta sociedad industrial. Entonces, hasta aquí sería la división social del trabajo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta o comentario hasta acá?
chicos? ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Listo. Bueno, entonces continuaremos, ¿ya? ¿Me están escuchando? Sí, Lice. Ya, Santiago es el que siempre Santiago, Betsy, Paola, Ryan que está por ahí. ¿Y quién es Ryan? ¿A quién le corresponde el nombre de Ryan? Creo que he respondido. Cachito. Ah, ya. Ya han puesto la lista también, ¿no? Santiago, Ryan. Pero identifíquese, porque ¿qué nombre voy a ponerle, Ryan? Lice, perdón, ¿ya llamó lista? No, no, no he llamado lista. Tienen que, más bien ahorita, pongan sus nombres en el chat, ¿ya? Escriban sus nombres completos. A ver, ahorita les doy unos minutitos. Pongan sus nombres. Quiero ver sus nombres. Hinojosa, Paola, Josué André, Micaela, Betsy, Jason. Ya, muy bien. Entonces, con lo que estamos viendo de Emilio Durkheim, esta cuestión de la división del trabajo social, vamos a entrar a la tercera parte del día de hoy, ¿ya? Lo que yo quisiera es que ustedes vean este video cortito y luego lo comentemos. Denme un cachito, lo voy a buscar. Bueno, ok, vamos a ver Es corto este video, ¿ya? Después van a comentar qué relación tiene con estos aspectos de su disciplina. Yo les voy a inducir luego al comentario. ¿Pueden ver el video? ¿Sí? ¿Pueden verlo? Sí, ahora sí, Liz. Ya, es cortito. La artesanía y los gremios en la Edad Media. Entre los siglos XII y XIV, como consecuencia de las mejoras en la agricultura y del aumento de la población, se inició en Europa un desarrollo económico que favoreció el renacer de las ciudades y de la vida urbana. Estas pasaron a ser un centro de producción y de intercambio de productos que permitió el desarrollo de una próspera burguesía de comerciantes,
artesanos y banqueros, que contribuyeron de esta manera a la revitalización y el crecimiento de los núcleos urbanos medievales. La actividad artesanal dentro de las ciudades estuvo muy diversificada. Zapateros, herreros, tejedores, toneleros, albañiles y un largo etcétera elaboraban sus productos con sus propias manos y con la ayuda de unas pocas herramientas. Normalmente, los artesanos de un mismo oficio solían agruparse y vivían en las mismas calles, con lo que era frecuente encontrar que sus nombres terminaban adoptando el oficio allí predominante. Así hablamos de la existencia de la calle de los panaderos, de los cuchilleros o la calle de los tejedores. Para evitar la competencia exterior, los artesanos de un mismo oficio se agrupaban en gremios. De este modo, nadie podía dedicarse a un oficio si no pertenecía a su gremio correspondiente. Estos recogían en sus estatutos una serie de derechos y obligaciones que se debían respetar. Las principales normas regulaban las horas de trabajo, el reparto equitativo de las materias primas o el número de herramientas o aprendices de los que se podía disponer. También fijaba el precio y la calidad del producto. Los gremios tuvieron además un carácter social, pues sus integrantes pagaban unas cuotas con el fin de ayudar a viudas, huérfanos o enfermos del propio oficio. Dentro de los gremios existían tres categorías claramente diferenciadas: el maestro, el oficial y el aprendiz. El maestro era el propietario del taller y de las herramientas, y además controlaba las materias primas. Ello le permitía obtener los beneficios, aunque también era el responsable de las pérdidas si las hubiera. Los maestros dirigían el gremio y normalmente el taller pasaba de padres a hijos. Los oficiales trabajaban en el taller del maestro por un salario. El paso de oficial a maestro era muy difícil. Era costoso poseer un propio taller y además, para demostrar su valía, el oficial debía realizar una obra maestra supervisada y, en su caso, aprobada por los maestros del oficio. Cada maestro solía tener en el taller a un aprendiz. Los aprendices no recibían ningún salario por su trabajo. Sin embargo, los maestros estaban obligados a enseñarles el oficio y le procuraban alojamiento y manutención en su propia casa. Y esto era así, puesto que el taller era además la casa del maestro y el lugar de las ventas del producto elaborado. Estas casas taller solían constar de 2 plantas, destinándose la planta inferior tanto al taller como a la tienda. El día de mercado acudían a la ciudad los agricultores de los alrededores con sus excedentes, los cuales intercambiaban por productos artesanos en la casa taller. Aquellos talleres que se encontraban alejados del centro neurálgico de la ciudad solían desplazarse con sus productos a la plaza principal, donde se desarrollaba el mercado. Esta revitalización del comercio permitió el paulatino incremento del número de artesanos, ya que debían satisfacer las crecientes demandas del territorio circundante. De esta forma, las ciudades experimentaron en los últimos siglos de la Edad Media un gran crecimiento, dejando atrás siglos de escasos intercambios y de autarquía económica característicos de la época feudal.
Bueno, ¿qué les ha parecido un poco esta organización de la aldea medieval, artesanal? A ver, coméntenme, ¿qué opinan de esto? ¿Algún comentario, tal vez? ¿Por qué nadie podía ser independiente, Liz? O sea, sí o sí tenían que pertenecer a un gremio, dice, ¿no? Ah, esto le digo porque también esto parece un poco lo que pasa con Cochabamba, ¿no es cierto? En la cancha, por ejemplo, cuando salen al desfile cívico, salen con sus estandartes, son del gremio de las carniceras, digamos. Las carniceras se protegen entre ellas y si alguien nuevo quiere entrar a ese lugar, tiene que hacer una serie de pasos para integrarse, pero alguien nuevo no lo van a aceptar porque están protegiendo su espacio y su oficio. Más o menos esa era la lógica. Ya han visto, ¿no? Cómo se estructuraba la sociedad en base a los gremios. ¿Qué más? ¿Qué comentarios? No sé si le he respondido adecuadamente, Betsy. Sí, sí, Liz. Gracias. ¿Alguna pregunta más que tengan o que les haya parecido ver esto? Como siempre les comento, ¿no ve? Por ejemplo, mm, de el oficio de que les decía del herrero, de este barrio donde son, de este lugar donde son herreros. Es bien interesante cómo todavía en Bolivia se mantienen ciertos oficios tradicionales como la herrería, la zapatería. ¿Conocen ustedes así algún oficio tradicional o dónde van que sea de calidad y de años que haya consolidado? Bueno, si no conocen, vamos a tener que visitar algunos lugares, ¿no? Donde hacen estos trabajos artesanales. Entonces, yo creo que de alguna manera, todo lo que nos decía Durkheim es cómo esto se transforma y nos va a llevar a esta realidad. Espérenme un ratito. Esta cápsula voy a compartir con ustedes antes de pasar a lo que sucede con la sociedad moderna. A ver, así se animan. Es lo que les decía la Feria del Herrero. Está por aquí. Esto es en Iruncoyo, que me parece interesante para el turismo. ¿Pueden verlo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Liz. Y ya, con calmita. Esto es de años anteriores, pero a ver. Estamos viendo que la Feria del Herrero en esta versión ha crecido, se ve mayor actividad de cada uno de los herreros que se han dado cita para exponer. Esa importante actividad del ser humano que es propia de Quillacollo, propia de Ironcollo y que habrá que volverla patrimonio de los quillacolleños para conservar dentro nuestras raíces, dentro de nuestra cultura.
Y desde antes solamente el pollo abastecía lo que es las minas de Patiño, lo que es la feria de Cesería, y muy contentos porque los ceseros han respondido. Es muestra clara que tiene que declararse patrimonio de Quillacollo, lo que es Cesería y lo que es historia. Felicidades a todos los ceseros. Bueno, esa es una cápsula que les estaba mostrando para que vean cómo todavía sobreviven estos oficios que son tan así de otra época, ¿ya? Ahora sí vamos a esto otro, denme un ratito. Denme un minutito. Denme un minutito, ahorita les muestro. Ya, esto más comparto con ustedes para que lo chequemos y ya vamos a ir como que viendo conclusiones y varias cosas. Mediados del siglo XVIII, Denme un cachito. a mediados del siglo XVIII, el mundo iba a ser testigo de una nueva revolución, al alero de la ciencia y la tecnología, la revolución industrial, en donde justamente la industria pasaría a tener un rol preponderante dentro de la sociedad y en la ciudad en particular. Este proceso iniciaría en Inglaterra y muy pronto se expandiría por toda Europa y Estados Unidos, y desde esos centros productivos al resto del mundo. Muchos historiadores señalan que este proceso fue revolucionario, dada su rápida expansión territorial y las profundas transformaciones sociales y económicas que generó. Sin embargo, lo cierto es que esta revolución no nace de un día para otro, ni se consolida en una década o en dos. Tuvo que pasar más de un siglo para que ciudades como Manchester, Liverpool o Londres en Inglaterra obtuvieran la categoría de ciudades industriales. Quédate en este video y descubre las principales características que tuvieron estas ciudades industriales justamente en este periodo conocido como la Revolución Industrial. Comencemos. El objetivo de la clase es conocer las principales características de la ciudad industrial. Para ello, dividiremos este video en tres partes. En primer lugar, veremos qué fue la Revolución Industrial y sus principales antecedentes. Luego veremos a modo general el impacto que tuvo la revolución en la ciudad y finalmente, con más detalle, los cambios que provocó en esta. ¿Cómo nace esta revolución? ¿Cuáles fueron sus antecedentes?
Todo este proceso revolucionario que nace en Inglaterra en el siglo XVIII es imposible entenderlo a cabalidad sin entender antecedentes como la expansión agrícola, los cambios en las formas agrarias y la expansión demográfica, que pasaremos a ver brevemente a continuación. La expansión agrícola implicó la mejora técnica de su producción, sustituyendo, por ejemplo, el arado de madera por el de hierro, y al mismo tiempo en que se perfeccionaban los sistemas de riego. También hubo cambios en la estructura agraria. En Inglaterra, en el siglo XVIII, se obligó a los pequeños propietarios de tierra a entregar esas tierras al Estado. Los nuevos propietarios invirtieron en la tecnificación de la producción rural, obteniendo una mayor productividad de sus tierras. De forma paralela, ocurre un crecimiento demográfico dada la mayor disponibilidad de alimentos gracias al incremento de la actividad agrícola y a los avances higiénicos, sanitarios y médicos. Se destaca la figura de Edward Jenner, médico británico que descubrió la vacuna contra la viruela y allanó el terreno para la aparición de la inmunología. Producto del aumento demográfico que provocó esta vacuna, entre otros factores, mucha población migró del campo a la ciudad. Por último, también hubo un cambio de mentalidad, en donde la inversión, la innovación o la búsqueda de ganancias económicas, principios del liberalismo económico, permitieron que esta revolución tuviera cabida en esta nueva sociedad. ¿Cómo nace la ciudad industrial y cuáles fueron los cambios e impactos que generó? La explosión demográfica que generó el aumento de las tasas de natalidad y el descenso de las tasas de mortalidad, ya sea por la mejora en los cultivos o el desarrollo de la inmunología, permitió que, sumado a la mejora y abaratamiento de los medios de transporte como el ferrocarril o el barco a vapor, o el deseo de escapar de la pobreza del medio rural, la llegada masiva de campesinos a la ciudad y por ende el crecimiento de la misma, lo que conocemos como el fenómeno de migración campo-ciudad. Por ende, y junto a la creación de industrias dentro de la ciudad, nace el concepto de ciudad industrial, una ciudad caracterizada por su inmensa cantidad de habitantes, la presencia de industrias de todo tipo, los barrios obreros con presencia en el centro de la ciudad junto a las industrias, una clase alta alejada del centro, la contaminación y los adelantos tecnológicos como el ferrocarril o el telégrafo. Ciudades como Ámsterdam, Berlín, Londres, París o Madrid aumentaron en 4, 5 y hasta 8 veces su población desde el siglo XVIII al siglo XX, lo que tuvo consecuencias positivas y negativas. Ahora veremos, con un poco más de detalle, algunas de las características que tuvieron estas ciudades industriales en Inglaterra y en el mundo en general. En primer lugar, la segregación espacial. Para ello, conviene indicar cuáles eran las clases sociales típicas de este periodo: las clases altas, las clases medias y las clases bajas. En las clases altas se ubicaba la alta burguesía, que era la clase social dueña de los medios de producción, las industrias, el comercio y los bancos. Y también estaba la aristocracia o la nobleza tradicional. Estas eran, sin duda, las clases sociales más acomodadas. En las clases medias, por su parte, estaban los pequeños comerciantes e industriales, los trabajadores cualificados, los funcionarios públicos, docentes, profesionales universitarios y en el campo, los campesinos dueños de tierra. Por último, al final de esta pirámide estaban las clases bajas, integrados por el proletariado industrial y sus familias, los marginados sociales y en el campo por los campesinos sin tierra. En cuanto a su distribución dentro de la ciudad, el proletariado se ubicaba en el centro, junto a las industrias, en unos barrios que carecían de cualquier planificación urbana y en donde el hacinamiento, la contaminación, la falta de sistemas de alcantarillado, agua potable u otros servicios básicos los convertían en sectores totalmente insalubres. Por su parte, las clases medias se establecían en un segundo anillo suburbano con mejores condiciones y finalmente la alta burguesía y la aristocracia se ubicó en la zona suburbana más periférica, conformada por jardines y fincas rurales. De esta manera, aquellos que formaban el sector obrero fueron obligados a vivir en el centro de la ciudad,
conviviendo con todo tipo de peligros. Por su parte, aquellos que gobernaban y eran dueños de los medios de producción se mantuvieron alejados en la periferia, hecho totalmente contrario a lo manifestado en las ciudades en épocas anteriores, en donde el centro era el símbolo del poder. Además de la segregación espacial, también tenemos la disminución del suelo agrícola. Con la proliferación de núcleos industriales, el mundo rural fue perdiendo relevancia económica y territorial. Los suelos se fueron destinando a la instalación de fábricas, industrias y zonas residenciales. Una tercera característica es el aumento de la contaminación. El uso de energías como el carbón, el petróleo o la electricidad generó un aumento de la contaminación que perduró incluso hasta inicios del siglo XX. El smog, que generaba graves problemas respiratorios a los habitantes, era una postal icónica de estas ciudades industriales. Las industrias fueron ubicadas en el centro de la ciudad y muchas veces junto a los ríos, lo que agravaba aún más las condiciones insalubres de la ciudad. Y los desechos industriales, por su parte, iban a parar justamente a los ríos y finalmente a los mares. Por último, tenemos el auge de nuevos medios de transporte y de comunicaciones. Las innovaciones técnicas y el uso de distintas formas de energía como el vapor o la electricidad modificaron de forma profunda la vida cotidiana de los habitantes de las ciudades industriales, permitiendo un avance importante en el sistema de transporte y de comunicaciones. Inglaterra fue la pionera en la construcción del ferrocarril, con la ruta que iba desde Liverpool a Manchester, y no tardó en extenderse a toda Europa y al mundo. El ferrocarril facilitó el traslado de mercancías, benefició a la industria del metal con la fabricación de rieles y vagones, propició la importación de toda clase de productos. En el terreno militar favoreció el movimiento rápido de tropas y pertrechos, y en lo social promovió la movilidad de personas y el cambio de costumbres. Asimismo, a mediados del siglo XIX, el barco vapor de hierro y acero sustituyó al barco de vela. Esto permitió abaratar costos de mantenimiento y aumentar el espacio para pasajeros y mercancías, y por tanto sus beneficios económicos. Otro de los adelantos más destacados de este periodo fue el alumbrado público y el telégrafo, que permitieron mejorar la visibilidad nocturna en las ciudades y el intercambio de información, ahora casi de forma instantánea en casi todo el mundo, respectivamente. En definitiva, y a modo de síntesis, la ciudad industrial, que nace en el siglo XVIII en el contexto de la revolución industrial, provocó profundos cambios en el medio urbano, siendo los más importantes el aumento demográfico, la disminución de los suelos agrícolas colindantes a la ciudad, la creación de industrias, la segregación urbana y la redistribución de las clases sociales dentro de la ciudad, y finalmente, además de muchas otras, la contaminación. Espero que con este video les haya quedado claro el objetivo, que era conocer las principales características de la ciudad industrial. Nos vemos en un próximo video. Ok, con eso yo creo que ya tenemos más claro el panorama, ¿no? De todo lo que ha sido la transformación y cómo por debajo estaba la cuestión de la solidaridad. ¿Qué les ha parecido esta manera de ir conociendo un poco lo que sucede con el fenómeno de las ciudades modernas? A ver, comentarios. Esto ya es lo último, porque ya con esto vamos a ir acabando. ¿Algún comentario tal vez? ¿Algún comentario? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Están todavía por aquí? A ver, Betsy. No sé, no tengo dudas. Ya, a mí me parece interesante que con la gran ciudad haya venido la contaminación también por esta manera, cómo iban creciendo demográficamente y también como el carbón y el petróleo, ¿no? Es que la industrialización siempre ha contaminado desde hace tiempo. Exacto. La demografía. Paola, ¿qué nos puede decir? Listen, sobre lo que es
como su organización, ¿no? Que en el centro estaban las fábricas y ya más dispersos los de la clase alta, ¿no? Ajá. Ahorita, en la actualidad, es al revés, ¿no? ¿O cómo estamos Sí, sí, distribuidos? se ha transformado, pero acá nos hablaba de lugares como Manchester, por ejemplo, ¿no es cierto? Que ya se vuelven en las grandes ciudades obreras que tenían esa distribución. Ahora, bueno, es como que al revés, tiene razón. Esto estamos viendo en las transformaciones que se han dado en la era industrial. Vamos a llegar a eso, procesos de segregación urbana. Por ejemplo, en Cochabamba, la ciudad estaba alrededor de la casona de Santibáñez, de la catedral y lo periurbano era más bien lugares como la colina de San Sebastián y todo lo demás. Pero está buena su observación. ¿Ok? Bueno, entonces con eso acabamos la clase. ¿Ya tiene alguno el cronograma cerca de acá del rol de exámenes, tal vez? Sí, nos toca el 20, Listen, o sea, el siguiente viernes. El siguiente viernes, ya. Entonces yo lo que me comprometo a hacer hasta el lunes es como que todas las diapositivas, decirles, les estoy enviando 5 diapositivas. Ahí tengo como que parte que está, el texto es extenso, pero hay otro que es más como una síntesis, un banco de preguntas, ¿ya? Hasta el lunes. Está bien, Listen, por favor. ¿Parece? Ya, para que nos organicemos. Entonces, con eso concluimos hoy. Espero que todos hayan puesto su nombre en la lista y chaucito. Nos estamos viendo, ¿ya? Hasta Listen, ¿aquí luego. termina la clase? Sí, termina aquí la clase. Lo que pasa, Oh, sí, por Zoom es como que un poco más corta la clase, podemos darla, porque igual tanta información no es lo mismo como la clase presencial. ¿Ok? está bien, Listen, hasta luego. Un abrazo, hasta luego toditos, tengan buen fin de, que les vaya muy bien. A ver, Vamos en la marcha, no mentira. sí, pues un ratito, a ver, no, aquí está. Hasta luego, chaucito.